Hace un tiempo que estoy hablando, estamos compartiendo de la gracia de Dios. Quiero ir cerrando este tema, quizás este domingo, el que viene, ya ir cerrando el tema de la gracia. Por supuesto, no porque se agote el tema de la gracia, sino porque hay otros temas. Ya casi estamos entrando en noviembre y después diciembre, que es Navidad. Y normalmente me gusta ir compartiendo unos domingos antes de Navidad todo lo que involucra la Navidad. Por eso quiero ir un poco cerrando, quizás este y el que viene o alguno más. Pero para poder cerrar este tema, tengo que tocar un tema que por ahí no es tan lindo. El título es Los que rechazan la gracia de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos. Normalmente nos gusta escuchar los beneficios, las bendiciones, las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, las promesas, que por gracia, por ejemplo, somos salvos por medio de la fe. Hemos hablado de que cuando abundó el pecado, también abundó la gracia. Y ese es algo que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Hemos hablado de las gotas de la gracia de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que nos trajo absoluta libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero también libertad para entrar al trono de Dios, al trono de la gracia, para entrar al paraíso. También algo hablé y traté de profundizar un poquito, aunque no mucho, sobre la multiforme gracia de Dios. Y que ustedes puedan seguir después explayándose en la multiforme gracia de Dios. Y unos domingos también hablé de lo que era la gracia y el libertinaje, para que nunca caigamos en el libertinaje, por más que estemos en la gracia. Hebreos 12 es lo que nos va a convocar hoy, lo que vamos a estar hablando. Y para que ustedes entiendan y podamos entender, mientras ustedes buscan Hebreos 12, donde habla de ese título, los que rechazan la gracia de Dios. Les cuento que la carta a los hebreos está dirigida a una comunidad cristiana judía que estaba luchando para mantener su fe en Jesús en medio de la persecución y la tentación de volver al judaísmo. Era una comunidad cristiana que estaba en medio del conflicto, quería mantener su fe, pero había persecución y había una tentación de volver al judaísmo. Habían salido del judaísmo porque habían creído en Jesús, habían creído en la gracia, pero estaban con esa tentación de volver a sus viejos caminos. Tradicionalmente se le atribuye a Pablo en la autoría de esta carta, si bien hay algunos que dicen que no es de Pablo, y están todas las discusiones teológicas. Pero en fin, es una carta sagrada que ha llegado a nosotros como una carta dirigida a una comunidad cristiana judía en su comienzo, pero a hoy nos llega para todos los cristianos de todos los tiempos. Y vamos a leer Hebreos 12, del 12 en adelante, voy a ir leyendo por párrafos para que podamos entender. Pero casi seguro que en su Biblia va a tener el título Los que rechazan la gracia de Dios. Y no es algo que nos gustaría o no me gusta a mí este tema, pero tenemos que tocarlo. Los que rechazan la gracia de Dios. Yo solo pensar que el regalo más lindo que Dios nos dio, hay gente que no lo quiere. Hay gente que lo rechaza. Solo pensar que alguien te va a dar un regalo tremendo, no lo valoro. Pero bueno, vamos a ir viendo. Si alguien quiere leer del 12, versículo 12 al 14, se lo agradezco. Seguid la paz con todos y
En esta parte es linda porque nos está dando consejos de cómo ser un buen cristiano. En este conjunto de versículos anima a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, a vivir de una manera justa, a buscar la paz, la santidad en la vida diaria, pero después como que hay un cambio. Si alguien puede leer el 15 solamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, como diciendo, presten mucha atención. Ahora voy a cambiar el tono, como que el autor está diciendo, ahora voy a cambiar. Miren bien, no llegue a pasar que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Como brotando una raíz de amargura, estorbe a esa persona y muchos sean contaminados. Esto es una advertencia, como les dije, a los creyentes, no a la gente del mundo. La carta fue escrita para judíos creyentes. La gente del mundo por ahí no disfrutó de la gracia de Dios todavía, y que hay que predicarle el Evangelio y hablarle de las buenas nuevas para que algún día pueda disfrutar la gracia de Dios, que reciba a Jesús y empiece el camino de la gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto significa en general que los creyentes deben estar atentos y asegurarse de que todos permanecen o permanecemos en la gracia de Dios sin desviarnos de la fe. Que brotando, sigue diciendo el texto, una raíz de amargura los estorbe y por ello muchos sean contaminados. Según los comentaristas en general, ven que la raíz de amargura se refiere a cualquier resentimiento, rencor, actitud negativa que pueda surgir y causar problemas dentro de la comunidad de creyentes. Si no se aborda esta raíz de amargura, puede crecer y afectar a muchos, contaminando la paz y la unidad del grupo. Esto dicen en general los comentaristas. Quiero leérselos en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. La Nueva Versión Internacional dice: asegúrense de que nadie que quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y otra versión de la Biblia de Dios para todos, la Biblia para todos, dice: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. En vez de usar gracia, usa favor. Ni sea como mala hierba, pues esto les puede perjudicar a todos. En resumen, el versículo exhorta a los creyentes a mantener la vigilancia espiritual, a vivir en la gracia de Dios y a evitar las actitudes negativas que se arraiguen y causen divisiones, y cuidarnos unos a otros. Estuve leyendo varios comentarios sobre esto. El comentario de Spurgeon, de Matthew Henry, los que por ahí estudian algo de teología. Spurgeon en el comentario dice: se hizo y no se puede deshacer. No parece extraño que después de hablarnos de ser hijo de Dios y favorecerse con su amor, pero incluso entonces, en este claro incendio de luz, viene esta precaución contra la fornicación y la profanidad. Si ustedes siguen leyendo, después habla de Esaú, que perdió la primogenitura, que perdió las bendiciones. Otro comentario muy conocido, el de Matthew Henry,
Dice, donde las personas no tienen la verdadera gracia de Dios, la corrupción prevalecerá y brotará. Cuídate de que ninguna lujuria no mortificada en el corazón, que parece estar muerta, brote para molestar y perturbar todo el cuerpo. Alejarse de Cristo es el fruto de preferir los deleites de la carne a la bendición de Dios y la herencia celestial, como hizo Esaú. El comentario diario Vivir dice, así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brotará en vuestro corazón y eclipsa aún a nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apoderará de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Esto dice el comentario del diario Vivir. Y un comentario más, dice el comentario de Juan Calvino, mirad diligentemente, o cuidar o prestar atención. Con estas palabras insinúan que es fácil alejarse de la gracia de Dios, porque no es sin razón que se requiere atención, porque tan pronto como Satanás nos ve seguros o negligentes, tenemos en resumen la necesidad de esfuerzo y vigilancia si perseveramos en la gracia de Dios. Además, bajo la palabra gracia, Él incluye toda nuestra vocación. Sabemos cuán grande es la pereza de nuestra carne, por lo tanto requiere incentivos continuos. Cuando el Señor nos estimula con advertencia y exhortación, al mismo tiempo mueve y agita nuestros corazones para que con sus exhortaciones no sean vanos o pasen sin efecto. Entonces, a partir de preceptos y exhortaciones, nos debemos inferir que el hombre puede hacer de sí mismo, o cuál es el poder del libre albedrío, porque sin duda la atención o diligencia que el apóstol requiere aquí es el don de Dios. Los comentarios suelen ser medio complicados leerlos y entenderlos porque ellos van a los detalles, pero yo quería hacerles ver que cada comentarista o cada comentario a veces tiene una perspectiva muy diferente o una aclaración diferente. Lo que sí nos queda claro es que algunos, dice la Biblia, pueden llegar a perder la gracia de Dios. Y después hay otros que hablan más sobre la raíz de amargura, que esa raíz va creciendo. Cuando usted planta un árbol, por más grande que sea, y recién se está saliendo la raíz con 2 dedos, usted desarraiga esa planta. Pero cuando el árbol se hizo grande y más grande, ya es muy difícil. Entonces el autor bíblico nos dice, cuídense como iglesia de que no brote raíces de amargura. Y esa raíz de amargura muchas veces está en pequeñas cosas que van de a poquito llenando nuestro corazón. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y a veces lo que menos cuidamos es nuestro corazón. Si nos roban algo, nos preocupamos, si perdemos algo, nos preocupamos, pero nuestro corazón, nuestro ser interior, a veces los descuidamos. Por eso uno de los autores, si ustedes prestaron atención, habla de la negligencia de cuidar las cosas sagradas, las cosas de Dios. Quisiera que puedan buscar un versículo, Romanos 11:7, donde el autor
nos habla del pueblo de Israel que no alcanzó la gracia que buscaba. ¿Quieren leerlo? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Qué duro que es esto para el pueblo de Israel. Lo que Israel buscaba, la presencia de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones, no lo alcanzó. Pero los escogidos, porque Dios siempre en todo lugar tiene un remanente, sí lo alcanzaron. Los demás, dice, fueron endurecidos. Son esas cosas de Dios. Uno dice, ¿cómo ese pueblo que buscaba, que tenía todas las promesas, no alcanzó la gracia? Y otros que no lo buscaban, sí lo alcanzaron. Lo leemos mejor eso en Romanos 9:30 al 32. Que los leo, ahí está cerquita. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Nos habla de un ejemplo de un pueblo, del pueblo de Dios, que iba detrás de la justicia, pero no lo alcanzó. Y que un pueblo que no buscaba la justicia, los gentiles, no buscaba la bendición de Dios, sí lo hemos alcanzado. Y aquí sí quiero compartir un versículo que lo busquen, y si a los que marcan en sus Biblias sería lindo que lo marquen, Gálatas 5:4, porque tiene mucho que ver con lo de Hebreos 12, mucho que ver. Normalmente son versículos que no queremos leerlo mucho. Gálatas es una carta a una región, a varias iglesias, y el autor de Gálatas le dice esto: ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Es duro escuchar que el apóstol esté diciendo, ustedes se justifican a sí mismos, cayeron de la gracia, se desligaron de Cristo. No voy a tocar hoy, quizás el domingo que viene, el cuidado de querer justificarnos a nosotros mismos. Cuando una persona, lo digo en general, se justifica a sí mismo en sus acciones, en lo que hace, en lo que dice, está en peligro de caer de la gracia. Porque la gracia es algo inmerecido. La gracia es lo que Dios nos quiere dar. Entonces, Pablo a los Gálatas le tiene que advertir duramente, ustedes, los que por la ley se justifican, los que guardan todos los mandamientos, o quieren guardar, o pretenden guardar, o piensan que guardando este, son mejores que otros, se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Por eso les digo que este no es un tema fácil, pero es un tema que debemos tocarlo. Este pasaje y el otro que dice, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y contamine. Con este, de que los que se justifican se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Ahora quiero recordarles lo que es la gracia. Es el regalo más grande, más lindo de Dios junto con Cristo Jesús. La gracia, si recuerdan lo que ya hemos visto, incluye la salvación. Por gracia somos salvos.
la adopción como hijos amados de Dios, la justificación, la santificación, la consolación y la glorificación de todos los creyentes. Por eso Pablo en un momento dice, por gracia soy lo que soy, no por mis méritos, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tremendo regalo que Dios nos da, aunque no lo merecemos. Y aunque nos cueste pensar, Hebreos nos dice, cuídense de que alguno no llegue a alcanzar la gracia de Dios. Y en Gálatas, cuiden de que alguno no se desligue de Cristo y que caiga de la gracia de Dios. Normalmente, por las teologías que tenemos, pensamos lo que Dios nos da, nadie nos puede quitar. ¿Quién es más fuerte que Dios? Afirmamos. Y usamos algunos pasajes, pero acá nos dice que está la posibilidad de perder o no alcanzar la gracia de Dios, de caer o perder la gracia de Dios. Ahora, si ustedes prestaron atención, estos pasajes atentan contra nuestra salvación. Si yo soy salvo por gracia y usted, mi hermano, es salvo por gracia y en algún momento pierdo la gracia, pierdo mi salvación, pierdo mi adopción. Ahora, quiero ser claro, yo creo 100% lo que dice la Biblia. Y creo que nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio, porque también podemos leer en Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo combinar estas dos teologías? ¿Cómo puedo juntar estas cosas? Encuentro que puedo caer de la gracia, que puedo perder, y encuentro que nada me puede separar del amor de Cristo. Normalmente es un error que solemos tener los seres humanos, todos, que tomamos lo que nos conviene de la Biblia y lo que no nos gusta lo dejamos de costadito, porque no me venga con estos pasajes complicados. Entonces, casi naturalmente surge una pregunta: ¿se puede perder la gracia? Entonces se puede perder la salvación. Y la pregunta es muy fácil. La respuesta es muchísimo, pero muchísimo más complicada de responderla. No hay una respuesta, una sola respuesta. Los que han estudiado algo de teología saben que está en la perspectiva arminiana. Por eso este es un tema un poco más teológico. Y esta postura sostiene que la salvación puede perderse. Si una persona se aparta de la fe y vive en pecado sin arrepentimiento, se basa especialmente en un pasaje, toda esta perspectiva arminiana, en Hebreos 10, 26 al 29, si quieren lo buscan, si alguien lo puede leer. Hebreos 10, 26 al 29, esta es una postura. ¿Lo encontraron? ¿Lo quieren leer? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido
Acá es muy claro que se puede perder si se dan estas condiciones. El peligro de pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento, la gracia de Dios. El problema es el que lo hace deliberado, el que sabiendo hacer el bien, dice Romano, no lo hace, le es contado como pecado. Por eso, a mayor crecimiento espiritual que tenemos, mayor responsabilidad tenemos. Y ahí es donde a veces no nos gusta, porque queremos siempre en general, que nos traten como niños espirituales. Pero el crecimiento siempre trae algunos cambios. Y el crecimiento espiritual nos lleva a ser cuidadosos de la palabra para no caer. Está la otra perspectiva, la calvinista, que según esta visión, aquellos que verdaderamente han sido salvos no pueden perder su salvación, ya que Dios los sostiene hasta el final. Esta doctrina se conoce como la perseverancia de los santos. Después hay otras interpretaciones. Algunas creen que en una seguridad eterna, donde una vez que alguien es salvo no puede perder la salvación, mientras otras sostienen que la salvación puede perderse si alguien renuncia a su fe o lleva una vida de pecado voluntario o inmoral. En resumen, la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la interpretación teológica y doctrinal de cada grupo cristiano. Esto dicen los comentaristas y los teólogos. Ahora, en lo personal, no soy teólogo, solo soy un simple pastor de ovejas, pero esto es un tema que siempre está dentro de las iglesias. Quiero darle mi perspectiva como pastor y desde una óptica 100% pastoral, ni teológica ni como comentarista. Leyendo todos los comentarios, viendo, analizando, lo único que encuentro, vuelvo así, lo hablo como un simple pastor, es que ambas posturas tienen razón y que nunca van a llegar a un acuerdo definitivo, porque en esta ecuación hay tres partes o tres voluntades. Una, la divina, Dios. La otra, la diabólica, Satanás. Y en el medio, adivinen quién estamos. Nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida y para la humanidad. ¿Qué tal si le decís al que está al lado así no se duerme y no? Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. Dios siempre va a querer lo mejor. Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. Dios nos dio regalo de Jesucristo, que venga a morir en la cruz y que con Él derrame gracia sobre la humanidad. Y eso no va a cambiar. La muerte vicaria de Cristo, ese regalo tremendo, hermoso, gracia de Dios, no va a cambiar. Con Él la salvación, la justificación, la redención, la glorificación, no cambia. Ahora, del otro lado está el diablo, que siempre va a querer robar, matar y destruir. Así que decirle a tu hermano también, cuídate del que quiere robarte, matarte y destruirte. Porque así como Dios quiere lo mejor, del otro lado hay otro que te está buscando para robarte, matarte y destruirte. Dios siempre bueno, puro y santo, y eso no cambia. Satanás siempre malo, inmundo, y eso no cambia. Y ustedes pueden ver que eso lo pueden ver casi en todas las películas
la épica lucha entre el bien y el mal. Los que les gustan ver películas de acción, el bien y el mal. Está representando esto, lo que la Biblia dice, el bien peleando contra el mal, y algunos se suman para este lado y otros para esto. La luz contra las tinieblas y todas esas películas. Pero en medio estamos nosotros. Yo creo que ustedes habrán visto, no traje, pero ustedes habrán visto esa ilustración donde estaba una persona y hay un angelito acá hablándole, y de este otro lado un diablito hablándole, y la persona está en el medio y hace caso a uno, caso a otro. En el medio estamos nosotros, y depende de dónde nos enfoquemos. Por eso es que las dos teologías tienen razón, a mi manera de entender. Depende si me enfoco en Dios, me enfoco en la persona o me enfoco en el diablo. Ahora, para concluir, les dejo el consejo pastoral. El consejo pastoral es cuidar los regalos que Dios te dio. Valorar y tener en alta estima lo que Dios te dio. Te dio la gracia, valorarla, agradecerlo, Señor, gracias cada día que me despierto. Te dio la salvación, gracias, Señor, por ti soy salvo, te sirvo, te canto con todo mi corazón porque me diste la salvación. Cuidala. Te dio la vida, cuidá la vida. No esperes a enfermarte para valorar la vida que tenés, la salud que tenés. Te dio una familia, cuidalo. Te dio un esposo, cuidalo, hermana. Hermano, te dio una esposa, cuidalo. Después, cuando los matrimonios se rompen, dices, ay, cuánto lo extraño, pero ya. No lloremos sobre la leche derramada. El consejo pastoral es cuidar los regalos que Dios te dio. Y podríamos seguir enumerando regalos. Si Dios te lo dio, Él no te lo va a quitar. Él no nos quita lo que Dios nos da. Satanás no tiene el poder para robarnos si estamos en Cristo. Pero sí puede tentarnos para que nosotros, usando el libre albedrío, nos descuidemos y lo perdamos. ¿Cuántas veces vamos a un lugar, nos descuidamos y perdemos algo? Uy, ¿sabes qué? Fui allá a la plaza y sin querer dejé en el banco. Cuando fuiste a buscarlo de vuelta, ya no está más. Si quieren, hacemos una prueba. ¿Quién tiene un celular, el más caro? Lo dejamos en la esquina, ahí en la calle, y cuando termina el culto, lo van a buscar. ¿Quién me presta su celular? Nadie. Pero hermanos, ¿no tienen fe ustedes que no vamos a perder lo que Dios nos da? ¿Quién me presta? Si descuidamos las cosas de Dios, podemos perderlo. Pero si cuidamos lo que Dios nos da, nunca hay la posibilidad de perder los regalos. Cada cosa que Dios te dio, cuidala y valorala. Son regalos de Dios. Tenedlo en alta estima. Dios te lo dio. Disfrutalo, vivilo, reconocelo. Lo que Dios te dio, disfrutalo. Nos ponemos en pie. Quiero terminar orando. Quiero que cierres tus ojos unos minutos y pienses en los regalos que Dios ya te dio. Sí es cierto que hay pasajes que nos hablan que podemos perder la gracia, desligarnos de Cristo, pero cuando una persona es agradecida, valora lo que Dios le da, no hay esa posibilidad
porque vive agradeciendo. Señor, gracias. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Señor, te adoro. Lo que me diste, yo lo voy a cuidar. Y eso es mi consejo pastoral. Si quieren podemos seguir leyendo comentarios y son re complicados algunos comentaristas. Y nunca se ponen de acuerdo. Se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde. Y los dos tienen razón. Hay pasajes para perder y pasajes para no perder. Pero como consejo pastoral, nunca uno pierde lo que valora. Nunca perdemos lo que valoramos y cuidamos. Querido Dios, te agradezco y te agradecemos por todos tus regalos. Gracias por la salvación, gracias por la redención, gracias porque nos adoptaste como hijos, hijos tuyos. A todos los que le recibieron, dice tu palabra, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por la santificación, que nos vas haciendo santos en este caminar, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado, dice tu palabra. Y gracias por la glorificación que nos espera en tu presencia, cuando estemos delante de ti. Señor, yo quiero cuidar lo que tú me das. Y ese es el consejo que le dejo a mis hermanos. Cuiden los regalos de Dios. Cuiden los regalos de Dios. Señor, a ti la gloria, la alabanza y el poder. Descansamos plenamente en ti, de que lo que tú nos has dado lo vamos a cuidar y nunca, nunca lo vamos a perder. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.